Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer algo increíble. Vamos a desarmar, pieza por pieza, el primer módulo de filosofía medieval. Y digo desarmar porque vamos a tirar por la ventana todo lo que normalmente nos enseñan sobre las líneas del tiempo. Olvídense de los reyes europeos y los castillos por un momento. Vamos a ver esto desde una perspectiva global que literalmente desmantela la idea misma de lo que llamamos Edad Media. Así que arranquemos de una vez. Fíjense, para empezar tenemos que hacernos una pregunta que a veces incomoda un poco. ¿A quién le pertenece verdaderamente la historia? O mejor dicho, esa línea del tiempo que repetimos como un mantra desde la escuela primaria. ¿Quién la escribió? Porque solemos pensar que la historia es una serie de hechos objetivos, casi como una ley de la gravedad, ¿verdad? Pero resulta que la forma en que medimos y contamos el tiempo esconde unos sesgos de poder tremendos. Y esto nos lleva a un concepto interesantísimo del antropólogo Jack Goody, el famoso robo de la historia. Fíjense qué fuerte suena eso. Lo que él nos dice es que Europa básicamente tomó su propia historia local, ya saben, la antigüedad, luego el feudalismo, hasta llegar al capitalismo, y la empaquetó como si fuera el guión universal obligatorio para todo el planeta. Al imponer esta versión del tiempo y del espacio, Occidente armó una narrativa donde cualquier otra región del mundo siempre quedaba relegada a ser el pasado o simplemente la periferia de Europa. Bueno, para entender todo este rompecabezas, nuestra hoja de ruta de hoy es la siguiente. Pasaremos por el robo de la historia, la invención de la Edad Media, qué es la famosa era axial, el salto del mito a la razón, las distintas trayectorias axiales y, para cerrar, la base material que hizo todo esto posible. Sección 1. El robo de la historia y la invención de la Edad Media. Para entender este robo del que hablábamos, primero tenemos que quitarnos de la cabeza la llamada falacia desarrollista. ¿Qué es esto? Es esa idea súper peligrosa de que el camino que tomó Europa es el único destino posible para las demás culturas. El contraste aquí es brutal. Por un lado, tenemos este tiempo lineal europeo que todos nos sabemos de memoria: antigüedad, Edad Media y modernidad. Pero la realidad es que el tiempo global siempre fue simultáneo. De hecho, la Edad Media es puramente un invento regional europeo. Se usó ideológicamente para hacernos creer que Asia o el mundo islámico estaban estancados en el misticismo, cuando en realidad en toda Eurasia existía una paridad impresionante y redes de conocimiento profundamente conectadas. Entonces, hay que reevaluar nuestros hitos históricos. Y aquí nos apoyamos en los planteamientos del filósofo Enrique Dussel. Él nos dice que el año 1492 no fue un descubrimiento, sino más bien el violento encubrimiento del sujeto indígena. Este es, literalmente, el sangriento nacimiento de la modernidad. Mucho antes de que el europeo afirmara el yo pienso, que es el famoso ego cogito de Descartes, primero se consolidó el ego conquiro, el yo conquisto. O sea, la modernidad europea nace controlando una periferia y borrando la existencia del otro. Pasemos a la sección 2. ¿Qué es la era axial? Ese gran despertar global. A ver, si deconstruimos el tiempo eurocéntrico, nos quedamos sin mapa, ¿no? Necesitamos un nuevo marco que sea global y simultáneo. Aquí es donde entra el filósofo Karl Jaspers con un concepto que es un verdadero cambio de juego: la era axial o el tiempo eje. Estamos hablando de un salto mental masivo, sin precedentes en la historia, que ocurrió entre los años 800 y 200 a.C. Jaspers argumenta que este periodo fue el verdadero eje de la historia mundial, un momento donde la humanidad dio un salto gigante en su nivel de conciencia, dejando atrás la ingenuidad del pasado. Y para que vean la escala de esto, miren la increíble paridad de la época. Lo más loco de todo es que, de forma casi simultánea, y sin que estas culturas tuvieran contacto directo entre sí, ocurrieron despertares filosóficos en todo el planeta. Fíjense, en China estaban Confucio y Lao Tse, en la India los Upanishads y Buda, en Irán Zaratustra, en Palestina los grandes profetas, y en Grecia los presocráticos. Todo esto pasando al mismo tiempo, en igualdad de condiciones intelectuales. Esto rompe en 1000 pedazos la idea de que Europa era el centro de todo. Sección 3. Del mito a la razón. El giro cognitivo que lo cambió todo. Este despertar global del que hablamos fue sin duda el giro cognitivo más importante de la historia humana.
Fue el momento de barrer con el pensamiento mágico y dar un salto monumental hacia la lógica. Y lo podemos ver en 3 grandes pasos. Primero, partimos del mitos, que era una especie de placidez ingenua donde la gente simplemente aceptaba el mundo tal cual era. Segundo, de pronto surge un cuestionamiento radical de la existencia y de nuestros propios límites. Y el tercer paso es llegar al logos. Esto es lo que los teóricos llaman reflexividad de segundo orden. Básicamente, es el momento en que el pensamiento se vuelve consciente de sí mismo. Es pensar sobre el hecho de pensar. El ser humano por fin se vuelve consciente del ser en su totalidad. Ahora, no crean que esto fue solo un grupo de personas pensando en abstracto. No. Esto tuvo repercusiones sociales gigantescas. Esta era axial trajo una visión que creó una brecha inmensa entre lo real, como era el mundo, y lo ideal, cómo debería ser. Y claro, al cuestionar el mundo, también se empezó a cuestionar a los reyes. Esto llevó a la desacralización del poder político, y de ahí nace la crítica social moderna. Además, permitió que surgieran intelectuales autónomos, sabios y profetas que ya no dependían de que un rey en un palacio les diera permiso para hablar. La capacidad de acción de la humanidad, nuestra agencialidad, se disparó. Sección 4. Diversidad de trayectorias axiales. Porque no todos tomaron la misma ruta. Algo súper importante aquí es que este despertar no fue una receta única para todos. Se adaptó tomando caminos fascinantes según cada cultura. Por ejemplo, la vía china tomó un camino inmanente e inclusivo, muy enfocado en cómo organizar ética y socialmente este mundo. En contraste absoluto, la vía de la India optó por rechazar radicalmente el mundo material para buscar la liberación espiritual, el moksha. Y por su lado, la vía monoteísta se desarrolló hacia lo trascendente y lo exclusivo. Un dato que es revelador es que tradiciones posteriores como el judaísmo rabínico, el cristianismo o el islam son consideradas por estudiosos como florecimientos tardíos o rupturas secundarias de esta misma visión axial original, o sea, tradujeron esa semilla a nuevos lenguajes. Sección 5. La base material axial. Porque sí, hablemos de economía y guerra. Claro, toda esta filosofía tan elevada no ocurrió en el vacío ni fue gratis. Hubo realidades materiales, bastante crudas por cierto, que financiaron todo este cambio. Aquí entra la teoría del antropólogo David Graeber. Hay un patrón asombroso que no podemos ignorar. Alrededor del 800 a.C. empiezan a surgir los grandes ejércitos profesionales. Y bueno, a los soldados hay que pagarles. Así que hacia el 600 a.C., adivinen qué pasa. Se inventa la moneda acuñada. Y se inventa simultáneamente en China, en la India y en Lidia. Graeber llama esto el complejo militar moneda-esclavitud. Fueron estos mercados expandidos los que proveyeron el soporte material exacto durante la era axial. Y aquí, la verdad, tenemos una de las ironías más grandes de la historia humana. Piensen en esto. Los mercados impersonales que trajo el uso del dinero y los movimientos de estos ejércitos masivos terminaron destruyendo los viejos lazos familiares y tribales. Pero, paradójicamente, fue esta misma disrupción, nacida de la guerra y la economía a gran escala, la que obligó a la humanidad a hacerse nuevas preguntas éticas. Es decir, la alienación material preparó el terreno para que surgiera la conciencia reflexiva y los grandes sistemas morales del mundo. Increíble, ¿verdad? Y bueno, para cerrar esta exploración, creo que vale la pena que nos quedemos reflexionando profundamente en esto. Si resulta que la Edad Media, entendida como una etapa universal, es solo un mito provincial, y si el gran salto del conocimiento humano ocurrió de manera simultánea en una red global interconectada, entonces, ¿dónde estamos parados realmente en nuestras coordenadas históricas? Es una pregunta que definitivamente desestabiliza nuestras certezas, pero que nos deja con la mente abierta y perfectamente preparados para seguir profundizando en el mundo de la filosofía. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.